A partir del 1 de mayo de 2026 se activa en España un cambio administrativo que, aunque a primera vista pueda parecer un simple ajuste técnico dentro del sistema de pensiones, en realidad puede tener un impacto directo en el dinero que cada pensionista recibe mes a mes. Se trata de una actualización vinculada al mecanismo de revisión de las pensiones en función del IPC y a un nuevo proceso de verificación de datos que la Seguridad Social implementa de forma automatizada. Lo importante aquí no es solo el incremento económico que puede derivarse de esta revalorización, sino el modo en que se aplicará y las condiciones que deberán cumplirse para que ese aumento llegue sin interrupciones a la nómina mensual. Durante años, los pensionistas han visto cómo sus prestaciones se ajustaban de manera relativamente automática en función de la inflación. Sin embargo, este nuevo procedimiento introduce un matiz clave. La actualización no se limita únicamente a aplicar un porcentaje sobre la cuantía de la pensión, sino que viene acompañada de una comprobación cruzada de datos personales, fiscales y administrativos. Esto significa que el sistema no solo calculará cuánto te corresponde cobrar, sino que también verificará que toda tu información sigue siendo coherente entre distintas bases de datos oficiales. Y es precisamente aquí donde comienza a aparecer la parte menos conocida de este proceso, aquella que muchos ciudadanos desconocen por completo. La Seguridad Social ha diseñado este mecanismo para asegurar que las revalorizaciones se aplican de forma correcta, evitando duplicidades, errores o situaciones en las que un cambio en la situación personal del beneficiario no haya sido comunicado. Para ello, se conectan automáticamente registros como el IRPF, el padrón municipal y determinadas bases de datos de actividad económica. El objetivo declarado es garantizar que cada pensionista recibe exactamente lo que le corresponde según su situación real actualizada. Sin embargo, este proceso tiene una consecuencia práctica que no todos tienen en cuenta. Si existe cualquier discrepancia entre los datos, la subida puede quedar en pausa hasta que se resuelva. No se trata de una suspensión definitiva de la pensión, ni mucho menos de una pérdida del derecho a la revalorización. La prestación sigue pagándose con normalidad, pero el incremento asociado a esta actualización puede quedar temporalmente bloqueado hasta que el expediente quede completamente verificado. En la práctica, esto puede suponer que durante semanas o incluso meses, algunos pensionistas sigan cobrando la misma cantidad sin recibir la subida que les corresponde mientras se corrige la incidencia administrativa. Este detalle, aunque pueda parecer menor, tiene una importancia significativa cuando se traduce en dinero acumulado mes a mes. El incremento previsto para 2026 se sitúa en una horquilla aproximada que depende del tipo de pensión y de su cuantía. En términos generales, se habla de aumentos que pueden oscilar entre un 2,8% y un 3,1%, dependiendo del segmento concreto al que pertenezca cada prestación. Esto puede parecer un porcentaje reducido, pero cuando se traslada a cifras reales, el impacto es mucho más tangible. Para una pensión media, la subida puede representar entre 30 y más de 100 euros adicionales al mes, lo que a lo largo del año se traduce en varios cientos de euros de diferencia. Para entender la magnitud de este cambio, conviene imaginar situaciones concretas. Un pensionista que percibe alrededor de 1.000 euros mensuales podría ver incrementada su prestación en unos 30 euros al mes aproximadamente. Puede parecer una cantidad modesta, pero al multiplicarla por las 14 pagas habituales del sistema español, el resultado supera los 400 euros adicionales al año. En el caso de pensiones más altas, por ejemplo, en torno a los 2.800 euros mensuales, el incremento puede acercarse a los 90 euros al mes, lo que supone más de 1.200 euros adicionales al año. Y en el caso de parejas de pensionistas con ingresos medios o bajos, el impacto conjunto puede ser aún más significativo. Sin embargo, más allá de las cifras, lo verdaderamente importante de este proceso es la condición administrativa que lo acompaña. El sistema exige que los datos del pensionista estén completamente actualizados y sean coherentes entre las distintas administraciones. Esto incluye de forma especialmente relevante el domicilio registrado en el padrón municipal. Aunque pueda parecer un detalle sin importancia, la dirección es uno de los elementos clave que se utilizan para validar la identidad y la situación del beneficiario.
Si existe una discrepancia entre el domicilio registrado en la Seguridad Social y el que figura en el padrón, el sistema puede interpretar que hay una falta de actualización de datos y activar una revisión automática del expediente. Este tipo de situaciones no son infrecuentes. A lo largo de los últimos años, muchas personas mayores han cambiado de residencia sin actualizar correctamente su información administrativa, ya sea por mudanzas, por convivencia con familiares o simplemente por falta de conocimiento del procedimiento. También existen casos de pensionistas que conservan domicilios antiguos por inercia administrativa o situaciones más complejas en las que la dirección fiscal y la residencia real no coinciden. Todo esto puede generar lo que el sistema denomina incidencias de verificación. Cuando se detecta una incidencia de este tipo, el efecto inmediato no es la pérdida de la pensión, sino la congelación del incremento hasta que la situación se regulariza. El pensionista continúa cobrando su importe habitual, pero la subida queda en espera. Dependiendo del tiempo que se tarde en resolver la discrepancia, esto puede suponer un retraso significativo en la percepción del aumento. En algunos casos, la resolución puede tardar semanas, pero en otros puede extenderse durante meses si no se actúa con rapidez. Este aspecto es especialmente relevante porque el sistema no siempre avisa de forma clara e inmediata sobre la existencia de estas incidencias. En muchos casos, el pensionista solo detecta el problema cuando comprueba que el importe ingresado no coincide con el esperado. Esto genera confusión, incertidumbre e incluso preocupación innecesaria, cuando en realidad se trata de un procedimiento administrativo corregible. Por eso es fundamental entender que el sistema no está diseñado para penalizar al pensionista, sino para asegurar la coherencia de los datos. Sin embargo, la falta de información previa puede convertir un simple trámite en una situación incómoda si no se gestiona a tiempo. La clave está en la prevención, es decir, en asegurarse de que todos los datos personales están correctamente actualizados antes de que se produzca la revisión automática. El proceso de actualización es relativamente sencillo, aunque muchas personas no lo realizan por desconocimiento o por pensar que requiere trámites complejos. En realidad, se puede acceder al expediente personal a través del portal de la Seguridad Social, utilizando medios de identificación digital como el certificado electrónico, el DNI electrónico o sistemas de clave segura. Una vez dentro, es posible revisar la información registrada, incluyendo el domicilio, los datos bancarios y otros elementos relevantes del expediente. Si se detecta alguna discrepancia, la corrección puede solicitarse directamente desde la plataforma o de forma presencial en los centros de atención correspondientes. En la mayoría de los casos, este trámite no tiene coste alguno y no requiere intermediarios. Sin embargo, muchas personas mayores no están familiarizadas con estos sistemas digitales, lo que hace que dependan de familiares o asesores para realizar estas gestiones. Esta brecha digital es uno de los factores que explica por qué tantas incidencias quedan sin resolver durante largos periodos de tiempo. A medida que se acerca la fecha de aplicación de la nueva revalorización, se espera que el volumen de consultas y revisiones aumente de forma considerable. Esto es algo habitual cada vez que se producen cambios en los sistemas de pensiones, ya que cualquier modificación normativa genera dudas y revisiones masivas de expedientes. En este caso, al tratarse de un proceso automatizado y vinculado a múltiples bases de datos, la importancia de tener la información actualizada se vuelve aún mayor. El impacto económico de esta medida, aunque individualmente pueda parecer moderado, adquiere una dimensión mucho mayor cuando se analiza a nivel global. Para millones de pensionistas, incluso pequeñas variaciones mensuales pueden representar una diferencia importante en su economía doméstica, especialmente en hogares donde la pensión es la principal fuente de ingresos. Cualquier retraso o bloqueo temporal del incremento puede afectar a la planificación mensual de gastos. Por este motivo, el mensaje más relevante no es solo la existencia del aumento, sino la necesidad de asegurarse de que todo está en orden para recibirlo sin interrupciones. En un sistema cada vez más automatizado, la precisión de los datos personales se convierte en un elemento clave. Ya no basta con tener derecho a una prestación, sino que es necesario que la información administrativa refleje fielmente la situación real del beneficiario.
En definitiva, lo que se activa a partir del 1 de mayo de 2026 no es únicamente una subida de pensiones ligada al IPC, sino un proceso más amplio de revisión y verificación de datos que busca garantizar la correcta aplicación de esa subida. Y aunque el sistema está diseñado para ser automático, la intervención del propio pensionista sigue siendo fundamental para evitar retrasos innecesarios. Comprender este funcionamiento es esencial para evitar sorpresas. No se trata de alarmar ni de generar preocupación, sino de entender cómo funciona el sistema para poder anticiparse a posibles incidencias. La información en este caso se convierte en la herramienta más importante para asegurar que cada euro que corresponde llega efectivamente a su destino sin obstáculos ni demoras. A medida que avance 2026, es probable que este tipo de procesos se vuelvan cada vez más frecuentes, ya que la administración tiende hacia sistemas más automatizados y conectados entre sí. Esto implica ventajas en términos de eficiencia, pero también exige mayor atención por parte de los ciudadanos en la actualización de sus datos. En este nuevo escenario, la gestión activa de la información personal deja de ser opcional y se convierte en una parte esencial del propio sistema de protección social. Por eso, más allá del incremento económico concreto, lo verdaderamente importante de este cambio es el mensaje que transmite. La pensión no solo depende de lo que se ha cotizado, sino también de la correcta actualización de la información administrativa que la sustenta. Y en ese equilibrio entre derechos adquiridos y datos actualizados es donde se juega en gran medida que cada pensionista reciba exactamente lo que le corresponde sin retrasos ni complicaciones innecesarias.